Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Como les había referido, poco a poco Estados Unidos está apretando a nuestro gobierno, al gobierno de nuestra señorita o señora o sirvienta, lo que sea, Claudita. Bueno, primero, ya llegó un embajador de Estados Unidos sin gritos ni sombrerazos, y ese embajador pues va a tener controlado lo que pase aquí. También ya hay 23 o 26 nombres de otras personas de altos cargos en el gobierno de Morena que los reclama Estados Unidos para darles su estate quieto. Por otro lado, pues lo del huachicol, 500 y tantos mil millones de pesos robados. Y luego ese huachicol, bueno, creo que bien, esa palabra viene pues del inglés, ya no me acuerdo, es decir, es un resumen de una frase americana. El huachicol entonces es el robo de hidrocarburos para, por supuesto, venderlos y sacar dinero. Es un robo. Y ese gran robo, pues, se dio durante la presidencia de nuestro anterior gobernante, que parece que sigue gobernando. Pero es un dineral, 540 mil millones de pesos o de dólares, posiblemente sean de dólares, porque ese huachicol, ese petróleo, gasolina, diésel, hasta se revende en Estados Unidos, llega a la India, llega a muchos países lejanísimos, porque lo dan a un precio muy barato. Entonces quiere decir que han robado a la nación todos los del huachicol, y es el tal Carmona, uno que asesinaron, otro que está vivo, y que tienen relaciones con Mario el de la educación, y también con el Andy, el dirigente real de facto del partido Morena. Bueno, por ese lado del huachicol van a caer, se van a llevar a varios integrantes de ese crimen organizado. Y bueno, alguien me va a decir, padre, ¿por qué todo lo que viene a justificar o hacer justicia tiene que venir de Estados Unidos? Porque somos socios, porque México es socio de Estados Unidos. Hasta este año posiblemente se acabe el tratado ese del libre comercio, que ahora era el Telecán y ahora es el Temec, posiblemente. Y también me van a decir, bueno, padre, ¿por qué ese Estados Unidos tiene que intervenir en México? Porque Estados Unidos es un país de leyes, es un país que tiene un Estado de derecho y no es nuevo, tienen más de 200 años y están acostumbrados a eso, a las leyes, al orden. Naturalmente que no es un organismo perfecto el gobierno de Estados Unidos, pero de todos los países quizá es el mejor en cuestión de eso de las leyes, de los jueces, de los juicios. También pues, es el más poderoso económicamente. ¿Por qué? Pues porque adoptó el capitalismo. El capitalismo significa que hay que buscar
producir lo que se necesite, lo que la gente quiera, dar trabajo en esa producción, emplear en fábricas, en industrias y luego venderlo. Y el capitalismo de Estados Unidos se fundamenta en la venta y en la compra. Y por eso desde la recesión de 1929 se inventó cómprelo ahora y páguelo después. Y ese ha sido, vamos a decir, el camino de progreso, de prosperidad de Estados Unidos, de abaratar las cosas, de ponerlas en las manos de todos. Por eso Ford quería, así como Hitler, un coche del pueblo. Ahí era, en Hitler no era el Volkswagen, el coche del pueblo. Acá era también el de Ford, que todos los trabajadores pudieran comprar su auto. Y por eso en Estados Unidos todos pueden tener auto o deben de tener auto, porque están en las posibilidades de todos, las carcachas hasta los grandes automóviles lujosos. Y eso de la movilidad, bueno, es una industria. Está lo de la producción de autos y está también los combustibles, que por supuesto al inicio del siglo pasado, cuando Ford inventó el coche popular, se habían hecho experimentos para motores de aceite de ese normal y de otras sustancias, pero se quedó en el petróleo porque había en gran abundancia y era muy barato sacarlo y muy barato refinarlo. En realidad, lo del coche de gasolina fue una decisión comercial. Bueno, Estados Unidos tiene la economía más fuerte y esa economía está apoyando a otras economías, pero ahora quiere Trump que Estados Unidos saque más de lo que gasta. Esos son los comerciantes. Los comerciantes siempre buscan ganancias. Y la organización ahorita de Trump, pues es de un comerciante. Naturalmente que tiene problemas. Tiene un 41% de aprobación ahorita. Pero como nos va a dar golpes de piñata a México y a otras comunidades, y además como lo está haciendo, por ejemplo, allá en Venezuela, en la embajada, ya no me acuerdo de quién, pero al final Brasil protegió esa embajada porque había 6 personas partidarias de María Corina y querían pues llevarlos a la cárcel los venezolanos, el Maduro, para torturarlos y matarlos. Pues se asilaron y entonces creo que era en una pues casa de Argentina, pero Brasil apoyó para que no los sacaran, porque los iban a sacar de esa casa que era una extensión del territorio argentino. Las embajadas son una extensión del territorio de cada país en otro país y que tienen que ser respetados esos lugares. Bueno, como no los iban a respetar, Estados Unidos mandó un comando, por supuesto aéreo, y ya extrajo, se llevó a los 6 prisioneros que estaban allí en la embajada argentina. Bueno, entonces Estados Unidos hace lo que quiere, donde quiere y como quiere. Aquí está comenzando a apretar, apretar y apretar. Por otro lado, todos pues tenemos un resquemor contra Estados Unidos
por habernos robado, entre comillas, la mitad del territorio nacional hace 150 años. Y por otro lado, por esa idea que viene de Cuba, de que Estados Unidos es el enemigo de la humanidad, que es el imperialismo. Y como decía Lenin, que el imperialismo era la última fase del capitalismo, que no lo fue. Y entonces todos debemos de odiar, según Lenin, a el imperio. Y el imperio, pues, es Estados Unidos. Y ha subsistido Estados Unidos a 2 guerras mundiales, a la Guerra Fría y también a ataques dentro mismo de Estados Unidos. Como ustedes saben, ha habido atentados y había grupos terroristas dentro de Estados Unidos muy poderosos, sobre todo conservadores, personas racistas y supremacistas, blancas, protestantes, que odian a todos los que no son de ese tipo de personas porque nos consideran seres de segunda clase, sucios, desordenados, groseros, mentirosos, falsos, hipócritas, que fingimos, o los que están en Estados Unidos, que acatan las leyes y en cuanto se vienen acá a México las desacatan. Es decir, no se educan, se adiestran. Adiestrarse quiere decir que aprenden ciertas costumbres o ciertos comportamientos, pero no están metidos dentro de la personalidad. Son nada más como mandiles para poder vivir o rebozos. Bueno, entonces se está pues terminando este gobierno que tenemos y sobre todo de aquí al 1 de junio se van a ir acrecentando los apretones de Estados Unidos a México. Y con eso de la farsa del Poder Judicial, de que ahora va a ser democrático, pues eso va a ser un gran impedimento para poder relacionarnos con Estados Unidos, porque si allá tienen, aunque sea un 10% de Estado de Derecho, aquí no tenemos nada. Y por eso le quitaron la visa a la Marina del Pilar y a su esposo, y les cancelaron las cuentas bancarias en Estados Unidos, y entonces allá no pueden ya ir. Si van, los van a meter a la cárcel. Y así a otros 8 gobernadores que están ya amenazados, entre ellos el de aquí de Michoacán, por tener nexos con los narcotraficantes. Todos los que hacen negocios van a quedar implicados entre los terroristas. Bueno, la aplicación a la señora esa, Marina del Pilar, y a su esposo, es que los consideran terroristas, pero no terroristas a ellos de que vayan a Estados Unidos y avienten bombas o granadas o cosas del estilo, no, sino que comercialmente, económicamente, están relacionados con los grupos criminales. Bueno, hasta ahí. Esto va a ir progresando, por supuesto. Y bueno, ya veremos cómo se va desarrollando. Lo cierto es que el dolor humano es terrible. Aquí en el canalito está una señora de Tlaxcala, muy pobrecita, que denuncia que le desaparecieron a una hija. Y es cierto, y ahí estaba un comentario que decía, pues desde siempre hay un pueblo de padrotes en Tlaxcala. Esos padrotes
bueno, acá se les nombra pues padrotes a los, vamos a decir, jefes, a los que pervierten a las mujeres y las convierten en prostitutas o en criadas o lo que ustedes gusten, que tienen la industria de el secuestro, de la violación, del asesinato y de la venta de personas. Y en esos pueblos de Tlaxcala se acostumbra que haya hombres que compren chamacas o se las roben y entonces las trasladen a otros lugares y las pongan a trabajar como prostitutas. Es la trata de blancas. Pues creo que eso es lo que le pasó a la señora esa de Tlaxcala. Nosotros, pueblos mexicanos, tenemos muy malas costumbres en algunos lugares, como eso de los padrotes, que ya tienen líneas de autobuses contratadas para llevar grupos de mujeres de ese tipo, de chamacas, de niñas, que las obligan, bueno, las venden los papás, se las roban o las obligan, las secuestran y se las llevan a Estados Unidos y a otras partes. Y eso los gobiernos no lo quieren ver y no es de ahora, es desde el prianismo. Por lo tanto, hay unas costumbres muy feas entre nosotros los mexicanos y nos hacemos de la vista gorda porque aceptamos que entre los indígenas se vendan a las niñas por unos burros, por unos caballos, por unas fanegas de maíz, unos costales de maíz, por unas tierras, y que los vivales, los ricos, los poderosos, violen a las niñas y las compren por la pobreza de los padres y la idiotez y la ignorancia y la necesidad. Y como no hay educación ni respeto por la dignidad humana, pues cualquiera rompe esta dignidad humana con toda facilidad. Aquí en esta región, pues los caciques compraban a niñas, a las mismas mamás. Bueno, cuando yo supe eso, bueno, pues ya me daba un patatús. ¿Cómo es posible que haya mamás que por dinero vendan a las hijas como esclavas sexuales? Bueno, y como no había castigo para ese tipo de personas, pues lo siguen haciendo hasta que haya un castigo para ese tipo de mamás y papás, hermanos, tíos, quien sea. Y por eso estamos nosotros en una cultura muy elemental. Quizá algunos que hemos estudiado, pues pensemos que estamos al nivel de otros países. No, no es cierto. Nosotros, los que hemos estudiado un poco y que no nos hemos dejado comprar por el ambiente, ni someter, ni sobajar, a veces pensamos que toda la gente tiene lo mínimo para vivir como ser humano, que es la educación, pero no. La mayoría de los seres humanos mexicanos, entre más pobres, han tenido menos oportunidades de darse cuenta que son personas, porque toda la vida han sido tratados como animales. Es como la historia del huevo de águila, que se lo robó uno y lo llevó a un gallinero y allí lo puso a una gallina que estaba echada, se dice echada la que está pues calentando los huevos para que se incuben, y nació como águila y naturalmente que el ranchero pues a ella le daba carne y las gallinas pues todo lo que fuera, son omnívoras, pero sobre todo pues comen semillas.
El águila no iba a comer semillas. Entonces, cuando las gallinas veían que venía el gavilán, todas corrían y el águila también. Se creía gallina. Y toda persona que no estudia aquí en nuestro país se cree inhumano. Y cuando viene quien sea a atacarlo, siente que no puede defenderse, porque le han metido en la cabeza que es un inútil, que solo sirve para ser comprado, para ser vendido, para ser manipulado, para que colabore con lo que pueda y para que reciba lo que le quieran dar y con eso esté contento. Además no conoce más. Bueno, si va a Estados Unidos, quizá abra los ojos, quizá. Muchas personas, bueno, de las que he conocido, van a Estados Unidos, jóvenes pues, y cuando regresan tienen otra mentalidad muy diferente. Y a veces progresan, porque aprenden técnicas agrícolas, aprenden oficios, saben de muchas cosas que aquí no se pueden saber por la precariedad de nuestra sociedad, y vienen con otras ideas de progreso y a veces las pueden realizar, a veces no. ¿Y cuál es el problema más grave? Los familiares y los vecinos y el ambiente que no creen que haya otros modos mejores de vivir, de convivir y de progresar. Pero bueno. Y por último, pues el Papa ahí va, adelante, adelantito, lo critican de esto, lo critican de aquello, pero como las críticas no prenden, quiero decir, no las repiten y repiten y repiten, más bien ya lo ignoran, pero de todas maneras el Vaticano tiene una propaganda, por supuesto, a favor del Papa, y como tienen mucho que sacar de este Papa allá en el Perú, que estaba en una de las diócesis más pobres de aquel país, pues ahí tienen bastante harina de donde sacar muchas fotos, videos, testimonios de cómo andaba ese Papa de misionero y que no es de banqueta, que no andaba con los ricos, que no andaba con los intelectuales, siendo hasta un licenciado en matemáticas, y que pues mejor se dedicó a las misiones y aprendió muchas cosas, por supuesto, y por eso lo eligieron papa, porque tiene la sencillez de Francisco, pero tiene el estudio cercano a Ratzinger, y quieren que este Papa León corrija ciertas ideas doctrinales que a la mayoría de las personas les chocan, sobre todo lo de los homosexuales y otras cosas, lo de los cobros por las celebraciones, etcétera, etcétera. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Emma G. Flores, muy buenas noches, Padre, a todos, Dios, bueno, y a todos. Dios los bendiga y cuide siempre. Gracias a todos. María Teresa Gutiérrez, Maritere, buenas noches, Padre, Dios lo bendiga. Saludos también a la comunidad y bendiciones para todos. Igualmente. Chilito Piquín, Padre, buenas noches, muy contentos de tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias por sus muy interesantes charlas. Saludos cordiales para usted y todos sus seguidores. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Adriana Chávez, saludos, Padre. José y comunidad presente. Saludos. A América, saludos, Padre y comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Que fue el like número 13. Ya les dije que de todas formas, quién sabe qué pasó con este canal, que
Él va creciendo solo como si fuera un animalito. Quiero que llegue a 13,000 o 14,000 seguidores. Y ahí va él solo. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted, esperando que esté mejor de salud. Sí, ya me estoy componiendo. Alfonso Méndez, buenas noches, padre Segura y comunidad. Igualmente, Alfonso T. de Villafana. Buenas noches, padre y compañeros. Bendiciones para todos. Gracias, Tere, igualmente. María Emilia González, buenas noches, padre, y a todos los del chat. Buenas noches, María Emilia. José Ábalos, muy buenas noches, padre José Luis y linda comunidad. Bendiciones, bendiciones. Chilito Piquín, el Papa León me parece muy bien. Sí, es una buena persona. Vicente López, saludos, hombre de Dios, gracias. Adriana Chávez, padre, pasaron muchos años para poder alcanzar el progreso y cambiar nuestra mentalidad, la forma de ver el mundo y desarrollar la ambición de mejorar. Sí, va a pasar mucho tiempo, pero podemos iniciar motivando a quienes veamos que quieren ser mejores y ayudándolos aún económicamente. María Emilia González, cuando el Papa habla, Cristo enseña, ¿sí? Rosa López, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Espero este mundo mejor. Sí, que este mundo mejore. Son mis mejores deseos. Gracias, sí. Emma G. Flores, perdón, padre, traduzco de inglés a español y lo traduce todo. Bendiciones, padre. Bueno, sí, pues, no te preocupes. Adriana Chávez, ¿será que por tal razón el gobierno quiere pueblo pobre para poder aprovecharse de nuestra situación? Sí, ya lo dijo Chávez, Maduro y el señor López Obrador. Miguel Ángel, saludos, padre José Luis, y a toda la comunidad. Bueno, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.